on my mind. No, I have no money on my mind. When the sun sets, don't you fret. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia. Soy Grace Balcázar y me da muchísimo gusto estar en este día con ustedes y platicar acerca de un tema que, bueno, a todos nos pasa. Y, por supuesto, recibir a mi invitada, que es Giselle Sarkis, a quien doy la más cordial bienvenida. Giselle, bienvenida. Buen día, Gracias Grace. por estar aquí. Oye, el tema, no lo dije, gastritis. ¿Qué onda con cuando no nos alimentamos bien o cuando no comemos a sus horas o de plano pasamos mucho tiempo de ayuno, los ácidos, el picante que tanto nos gusta, nos produce gastritis? Giselle, ¿qué onda con este tema? Cuéntanos. ¿Qué tal, Grace? Buen día. Pues bueno, es un padecimiento bastante común, Sí. que básicamente responde a la inflamación de la mucosa gástrica, que es el revestimiento interno del estómago. Se debe a varias causas. Los malos hábitos alimentarios tienen que ver, pero bueno, también puede responder al estrés o también puede responder al uso de algunos medicamentos como aspirina o algunos antiinflamatorios. Entonces hay que estar analizando cuál es el factor causal, digo, sin desplazar la importancia de la alimentación. Claro, por supuesto. ¿Qué onda, Giselle, con esas dietas tremendas o dietas que yo les llamo dieta, pero ya sabemos aquí que la dieta quiere decir comer correctamente? Ya nos los ha dicho Giselle, para que veas que sí pongo atención, Giselle. Pero bueno, la gente que de repente dice, no, como estoy a dieta, hoy no voy a desayunar, ¿no? Entonces no desayunan, no comen, o solo hacen una comida. Entonces, obviamente el estómago lo resiente y da gastritis. Claro, digamos que dieta es el conjunto de platillos ingeridos día a día. Ok. Y puede ser correcta o puede ser incorrecta. Exactamente. La correcta tiene determinadas características y bueno, muchas veces hacemos las cosas de manera incorrecta. Ahora, el hecho de ayunar sí definitivamente nos causa problemas porque finalmente el estómago produce muchos ácidos para desbaratar, para procesar los alimentos y convertirlos en sustancias que pasen al intestino y sean absorbibles. Y finalmente, al no haber alimento, eso es un factor que propicia la gastritis. Por supuesto. O sea, eso propicia, como tú dices, es la inflamación de la mucosa. Hay un aviso y de repente a mí me alarma tantos anuncios de televisión que te dicen, no, tú tómate esto, y así como si fuera un remedio así como inmediato. ¿Qué tan dañino es esto? Sí, creo que mucha gente se acostumbra al dolor y al malestar porque es un padecimiento muy común. Es muy común. Ahora, aquí sí hay que poner atención porque finalmente la erosión o la inflamación de la mucosa gástrica puede hacer que sea más profundo y después se erosione la submucosa, que es la capa de abajo, y que si esta también se erosiona llegue a lastimar las paredes del estómago, a lo que llamamos úlcera,
que es una herida en el estómago bastante grave, bastante delicado. Entonces, bueno, estar muy pendientes de los síntomas, de los factores causales. Aquí no mencioné también una bacteria muy común, que es Helicobacter pylori, que es muy común. Yo creo que todo el mundo está de moda. Sí, todo el mundo ha dicho que ya la tuvo, o que si no la tiene, y si no, ahí viene. Sí, ¿no? Es muy común esta bacteria. Se transmite por alimentos, por agua contaminada. Exactamente. Entonces, bueno, finalmente los hábitos de alimentación, ahorita desarrollamos el tema de cómo hay que comer, pero sí estar pendientes de los diagnósticos. Muchas veces lo que se necesita es hacer una endoscopía, que es, bueno, este estudio a través del cual introducen una cámara hasta llegar hasta el estómago y ver qué tan erosionado o qué tan lastimado está el estómago por el tratamiento correspondiente. Yo sí he visto varios casos de gente que tolera el dolor y toma medicamentos, los comunes que hay en el mercado, que ven en la tele, hasta que el dolor es intensísimo, acuden al doctor, hacen la endoscopía y bueno, resulta que la lesión ya eran incluso úlceras, que es una situación bastante delicada. Y dolorosa. Y dolorosa, muy dolorosa. Muy dolorosa. Lo que decías, Giselle, que nos acostumbramos al dolor es como alarmante, ¿no? Porque de repente, hasta yo me he escuchado a mí misma decir, no, es un dolor que siempre he tenido. No es cierto, no es que tú no naciste con dolor, ¿no? Pero ya como que lo consideras parte de tu vida. Exactamente, no acostumbrarnos al dolor y mejorar los hábitos, porque también hay muchas veces quien dice, bueno, como mucho picante o tomo este jugo que ya sé que me va a lastimar, pero después tomo mi medicamento ya, pero finalmente la erosión y la problemática está ahí. ¿Qué hacen, Giselle, estos medicamentos? ¿Te calman el dolor temporalmente y realmente, como tú dices, la erosión sigue o qué onda? Habría que ver ¿Cuáles son? Exactamente, cuáles son y en qué momento se están consumiendo. De que definitivamente ayudan es un hecho. Pero el tema es tener un buen diagnóstico. Cuando se tenga un buen diagnóstico de si es una gastritis solamente superficial o si es más profunda o incluso es una úlcera, el médico, tendría que ser en este caso un gastroenterólogo, determinará el tratamiento, pero sí tenemos que apoyar y favorecer con buenos hábitos de alimentación y bueno, ahorita desarrollamos esa parte, ¿no? Exactamente, porque ese es tu tema totalmente, pero ahora estamos dando así como la generalidad, ¿no? Y como que ¿qué es? Pues es el dolor que sentimos como en la boca del estómago. Es muy particular, en la zona de arriba, es una sensación de ardor, de dolor, de vacío. Y bueno, hablando también de la tolerancia al dolor, aquí podríamos también clasificarla en cuadros agudos y cuadros crónicos. Cuadros agudos es que se presenta y se retira, como cuando tengo gripa. Me da gripa y después ya no tengo gripa. Y cuadros crónicos es que ya lo tengo todo el tiempo. Entonces también mucho de la tolerancia o de la no revisión o de la no atención al problema es que muchas veces son cuadros agudos, ¿no? Tengo el padecimiento, tengo el malestar, después ya no lo tengo y entonces eso genera exactamente que no pongan mucha atención a los síntomas o al tratamiento que hay que seguir. No es buena idea. No. Para nada. No. No es buena idea, abusados, ¿no? Porque precisamente eso es lo que hace que se vaya haciendo crónico, como tú decías, ¿no? Exactamente, y que la lesión evolucione, porque quien llega a tener una úlcera, evidentemente, pues pasó por todo este proceso de erosión de las mucosas gástricas. Ándale, o sea, sí está y sí grave. Es un padecimiento muy común. El estrés aquí tiene mucho que ver, cosa que yo creo que también hace que sea tan común. O sea, ¿el estrés es más causante que el alimento o podemos ayudarnos si estamos muy estresados a través del alimento correcto? Es multifactorial. Obviamente, si a más factores que juntes, más va a detonar la problemática. Sí, por supuesto. Pero igual hay quien sí pueda tener no tan malos hábitos y el estrés le ocasiona el problema. Pero si a esto le sumas malos esquemas de alimentación, pues obviamente el problema se va a agudizar. Exactamente. Entonces, abusados. Ahora que de repente en México somos muy dados a que cuando tenemos horas de ayuno, a lo que recurrimos es a las papitas con chile y limón, a las jícamas. Eso es muy dañino. Irritantes. Los ácidos. Irritantes, exactamente. Todos los irritantes, el café. El café también. Que no, refrescos de cola. No le hacemos caso al café, pensamos que no pasa nada. Y es muy común el consumo de café. Muy común. Cítricos también. El jitomate es muy ácido, que es base de la preparación de muchos alimentos. La jamaica, el picante, el vinagre.
el que toma Ándale. sistemáticamente medicamentos, incluso porque son indicados, ¿no? Como la Sí, claro. aspirina o antiinflamatorios, Claro. todas esas sustancias van erosionando y van lastimando poco a poco la mucosa, y sí tenemos que hacer el hábito y evitarlos. Esta pregunta es más médica, Giselle, pero me la vas a poder responder y creo que vamos a disipar dudas de nuestros televidentes. Cuando te dan medicina inyectada, ¿también te afecta? No, ¿O porque es ahí lo que digamos va que no directo hay al estómago? contacto exactamente con la mucosa. Aquí se trata Ok. de lo que pasa y tiene contacto con las mucosas. O sea, no existe tal cosa como que te inyectan el antibiótico, por decirlo así, indicado, y te dé gastritis. Exactamente. Se refiere básicamente a lo que tiene un contacto con las mucosas a la hora Con las de mucosas. ingerirlo. Perfecto. Vamos a platicar, Giselle, de cómo cuidarnos a través del alimento, de cómo comer sanamente, de cómo, si ya tenemos el padecimiento, a lo mejor algunos síntomas, cómo mejorar. Y bueno, pues volvemos con ustedes. Esto es Conciencia. Estamos ya de regreso en Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está Giselle Sarkis conmigo y estamos hablando de gastritis. Ya empezaron, Giselle, las llamadas y las preguntas aquí en el estudio, que yo te voy a echar la primera que fue aquí en el estudio, porque tienen mucha razón. A veces, por ejemplo, los chicos que trabajan detrás de cámaras, que ustedes no los ven, pero gracias a ellos estamos aquí y se los agradezco, vienen, tienen un llamado para ir a grabar otro programa afuera, entonces van comiendo como pueden, a la hora que pueden y lo que encuentran. Y a veces lo que te encuentras, desafortunadamente, no es lo más sano. Sí. Si tú vas a una tiendita, imagínate una miscelánea en donde quieras, pues ahí te vas por las papitas y por las porquerías, honestamente, ¿no? Raro es el lugar en donde, y con mucha suerte a veces hay tortas o un sándwich, Sí. ¿no? Pero realmente, pues, no se puede. Idealmente hay que comer cada 3 horas. El tener intervalos de consumo de alimento cada 3 horas nos ayuda mucho en la regulación del hambre, porque también hace que tu umbral del hambre, que lo medimos en escala del 1 al 5, no llegue a un umbral tan alto, y eso Claro. también nos da autocontrol y nos ayuda a regular el peso. Y hablando de este tema, también, como mencionábamos, ¿no? Para no tener ayunos tan prolongados. Sí. A mí me parece, en el esquema práctico, aunque no sea exactamente lo ideal, que lo más portátil es cargar frutas. Sí.
¿no? La verdad, Cargar sí. una manzana o un plátano Sí. o ciruelas pasas, que son cosas que a lo mejor ni siquiera te tienes que poner a picar. Sí, sí, sí. Puede ser de verdad la ayuda idónea. clave, sí. Sí, porque finalmente, como dices, no es lo que vamos a encontrar tan fácilmente, pero sí es Sí, algo ¿no? que con facilidad cargas y que te comes. Oye, y, hablando de cargar con facilidad, yo de repente, que hoy no fue el caso, ando trayendo unas nuecesitas o almendras y eso que es bueno, Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también, es bueno. excelente. Hay muchas cosas que son portátiles, que son sanas Sí, y sí, que sí. son de fácil consumo, que no implican tanto tiempo. Claro. Entonces, bueno, finalmente es también el hábito. Es el Porque hábito. sí implica que yo me programe y que cuando salga de mi casa lleve mis nueces, un plátano y una manzana. En vez de salir corriendo sin nada. Claro. Pero es sencillo, es algo que ya organizándonos sí podemos hacer. Claro, pero sí, porque de repente el modo de vida laboral, o por ejemplo pienso en un médico, ¿no? A veces un médico entra a una operación, a una cirugía a las 6 de la mañana, están horas de horas parados, me imagino que no comen nada y después sigue la secuencia, ¿no? Y siguen viendo gente, a lo mejor ni tiempo, ¿no? Sí, aunque lo que yo he visto en quirófanos, yo no opero, pero luego que estoy ahí adentro es que sí de momento tienen pequeños lapsos de salida o de retorno, ¿no? Claro. Pero bueno, en el caso de una complicación que tengan que estar más tiempo ya es otra cosa. Ahora, no es exactamente también lo que suceda todos los días. Claro. Se trata a lo mejor que de cada 10 veces mi pronóstico de regulación y de buen hábito se dé 7. A lo mejor si fallo 3 por circunstancias que no puedo controlar, pero ¿qué Tan pasa malo. con los demás días? ¿No? Porque también entras en un círculo vicioso en el como Que ya. sistemáticamente resuelvo lo que puedo con lo que encuentro a la hora que sea y ya se hace una forma de vida. Entonces Claro. el chiste está en que tenga establecido un orden y una dinámica y si de momento salgo del proceso, bueno, es por circunstancias que ya no estuvieron bajo mi control, pero tampoco pasa todos los días. Claro. ¿Cierto? Sí, que no es todos los días. Nos llaman Giselle Gloria Méndez. Dice, ¿qué tan cierto es que tomar un vaso de agua simple por la mañana evita la gastritis? No, más No, es hombre. mito. Tómense el vaso porque ¿Es está mito? rico tomar agüita Sí. al levantarte, la verdad. Y algo que es malísimo, Pero hablando no. de tomar líquidos en ayunas, es muy común que la gente piense que tomar agua caliente con limón en ver, ¿qué ayunas onda con eso? ayuda a Adelgazar. cortar la grasa y adelgazar. Entonces, Sí. bueno, eso lo único Eso que no. genera es una acidez y Ándale. una gastritis tremenda a corto plazo. O sea, luego lo van a sentir. Sí, Inmediatamente. sí. Nos dice Díaz Vida, ¿cuáles son las causas que generan la crisis de gastritis? La crisis yo creo que se refiere Al cuadro agudo. Exacto, cuando ya te duele Ajá. demasiado, porque estamos hablando que el cuerpo te va avisando antes. Exactamente. No le hacemos caso. Exactamente. Y como mencionaba, ¿no? Hay cuadros agudos, se presentan y se retiran, Sí, claro. o hay cuadros crónicos. Es lo que mencionaba. Pueden ser medicamentos, puede ser esta bacteria que mencioné, el Helicobacter pylori, que es muy común. Puede ser estrés o pueden ser malos hábitos alimentarios. Pero en Claro. mi experiencia hay muchísimos casos derivados de malos hábitos, que ahorita desarrollamos esa parte, ¿no? Aparte, dice Omar Juárez, si me estreso muy a menudo, ya dijimos Omar que sí, ¿es posible que padezca gastritis? ¿Cómo me cuido? Por supuesto, por Sí. supuesto. Sí, definitivamente sí. Son factores causales. Mientras tú reúnas más factores causales, es más fácil que llegues a una situación. Entonces, Claro. los que están bajo mi control son en los que debo trabajar. El orden con la comida, hacer ejercicio en la medida de las posibilidades. Y bueno, a lo mejor el estrés no es algo exactamente fácil de controlar, pero si yo hago ejercicio al menos 2 o 3 veces por semana o Algo todos los sacas días de tu camino estrés. 20 minutos, por supuesto. Algo Ese sale. estrés no está exactamente contenido y está canalizado y disminuye por mucho. Así es. ¿Cuáles son los remedios naturales para prevenir la gastritis y si son realmente efectivos? A ver, Sí, sí es son. lo que vamos a hablar precisamente de la alimentación, ¿no? Sí, sí son Exacto. efectivos. Bueno, digamos que aquí pasamos por 3 etapas, ya que tenemos el problema. La primera etapa es alimentación blanda con fibra modificada por cocción, así se llama. La segunda es alimentación blanda y la tercera ya es incorporarnos a la alimentación normal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema ya o el cuadro, como decían ahí, ya detonó y ya estoy teniendo el ya es malestar, agudo. ya es agudo, ¿no? Entonces, por más que lleve una alimentación normal, no me va a ayudar. Tengo que pasar por este proceso, digamos, como para sanar y ya que sané, ya me restablezco a una alimentación adecuada.
Entonces, bueno, en el paso 1, que es alimentación blanda con fibra modificada por cocción, básicamente aquí, como lo dice su nombre, toda la fibra que se consume debe estar cocida. El primer punto aquí es que no debemos comer ni verduras ni frutas crudas. Todo, absolutamente todo se come cocido. Entonces, por ejemplo, pepino, lechuga, no te lo comes porque no lo puedes comer cocido. A lo mejor chayote, ejotes, chicharitos, zanahoria, cocido. ¿Por qué? Porque la fibra, aunque es muy sana, finalmente a la hora de pasar y tener contacto con las mucosas genera un raspado. También y estamos hablando y lastima, exactamente. Lastima una mucosa que ya está inflamada. Entonces, no podemos pasar ninguna fibra, absolutamente ninguna fibra cruda. Si no lo puedes comer cocido, entonces no lo consumes. Eviten. La excepción aquí es papaya y plátano. Esas dos, sí. Sí aguantan. Sí pueden ser crudas. Una pregunta que seguro alguien en su casa se la está haciendo. ¿Es verdad que cuando tú haces verduras cocidas pierden sus propiedades de vitamina? Sí, es cierto. Sí pierden sus propiedades, por eso hay que prepararlas al vapor, o si las vamos a cocer que sea con muy poquita agua, porque se puede hacer esa agua como y sopa. Esa agua la usas en la sopa o en el guisado que estás haciendo. Claro, pero hay quien desecha, ¿no? El agua que sale de la cocción. No lo deben de hacer porque tiren, ahí van las vitaminas. Pero usen poquita agua. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. Ni frutas ni verduras crudas, nuestra excepción es papaya y plátano. Segundo, no lácteos. Ni leche, ni yogur, ni queso. Esto es por un promedio de 20 días. Claro, por un tiempo en lo que te mejoras y ya puedes 10 a 20 días, yo siempre les digo 20 días para favorecer por mucho. Protegernos. El tercero es todos los cereales integrales, cereal integral de fibra, que muchas veces la gente lo consume, tortilla integral, arroz integral, pan integral, no. Insisto, porque aunque la fibra... Tache, niños. Tache. Sí, no. Aunque la fibra es muy saludable, finalmente a la hora de pasar genera un raspado. Claro. ¿Ok? ¿Y que lastiman? Sí. Después es quitar por completo, pero por completo me refiero ni a media taza ni a una gota, todos los que son irritantes. Incluimos aquí grasa, cigarro, alcohol. El cigarro produce gastritis, eso hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Por mucho. Por mucho. Picante, grasas, cítricos, jamaica, jitomate, que es muy ácido. Todos estos alimentos, no. Estamos hablando, insisto, de un promedio de 20 días. Oye, el refresco, que tanto les insistimos muchísimo, háganse agüita de algo o agüita de nada, pero no tomen refresco. El refresco es malísimo y además, en este caso, también afecta. En este caso también, y lo tenemos que eliminar. Y también quitamos los alimentos que llamamos nosotros flatulentos, es decir, producen gas. Alimentos flatulentos son aguacate, manzana cruda, calabaza, brócoli, col, coliflor, leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo. No, pues ya no nos dejas Entonces, nada, Giselle, que sí. Digamos, ¡Qué horror! Digamos que estos 20 días es un estado un tanto restrictivo que muchas veces ni siquiera remite a querer perder peso, sino a darle tiempo a las mucosas, exactamente, a desinflamar. Que sí, prácticamente es una alimentación a base de verduras y frutas cocidas, pan blanco, arroz hervido, tortilla de maíz. Ah, bueno, no está tan mal. Y asados con sal. Asado, huevos se puede comer y asados, carne, pollo, pescado asado. En mi experiencia la mejoría es muy notoria, sí, porque me lo dicen sistemáticamente. Está genial que el plátano y la papaya, que son frutas que son muy buenas para el organismo, sí te las puedes comer, no necesitas cocerlas, no necesitas quitarle sus propiedades y con eso ya te compensas, ¿no? La parte esa de la alimentación. Sí, porque finalmente los alimentos, a la hora de pasar por el estómago y llegar al intestino, que es el sitio donde se absorben nutrientes, van generando un tránsito, van generando un paso. Entonces, si tú tienes una membrana, una mucosa que está inflamada, se trata de que todo lo que pase sea muy suave. Muy suave, que no erosione y que no lastime más, para que entonces el proceso desinflamatorio de regeneración se vaya dando. Y como tú bien dijiste en el primer bloque, cada 3 horas de preferencia, ¿no? No cada dejar 3 horas ayuno prolongado. Exactamente, no ayunos prolongados, nada de alimentos irritantes, no lácteos, no flatulentos
y fibra modificada por cocción. Toda la fibra Eso. que se consume es cocida. Y fibra, bueno, involucra lo que está en verduras y frutas. Exacto, por ejemplo, la avena es una fibra. Sí, Esa también. no se la coman. Cocida. En ese momento, cocida. Cocida. Cocida y eso. Todo tiene que estar cocido. Y bueno, cereales integrales, esos definitivamente no, porque raspan, lastiman mucho la mucosa. Y ahora sí, la tortilla con salsa verde y salsa roja, por el momento Tampoco. no. Solamente 20 días. Ajá. Nada más 20 días. ¿La sal, el exceso de sal, es dañino también para esto o no tiene Hay que ver? que moderarlo, pero más que nada por cuestión de un buen hábito. De un buen hábito, no es porque produzca Exacto. más malestar Los gástrico. cítricos, perdón, los cítricos no los mencioné también. Dentro del grupo de irritantes también los vamos a retirar. Estamos hablando de naranja, guayaba, limón. Toronja. Y mandarina, que ahora están muy ricas. Sí. Toronja, todo eso Todos por el los que momento sean no. cítricos. Y la mandarina más que cítrico es algo que no puedes comer cocido. Entonces, de todas formas, No queda juega. en automático, queda eliminada también. Exactamente. Giselle, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos Claro. contigo, está muy interesante. Vamos a ver de qué otra manera podemos cuidarnos a través de alimentación para prevenir o para tratar gastritis. Estamos ya con ustedes en Conciencia, está conmigo Giselle Sarkis. Qué maravilla, Giselle, de platicar contigo Gracias, de este Grace. tema, de verdad, gracias. Oye, nos dice Carlos Sosa, tengo gastritis desde hace 3 años, pero ya vomité líquido transparente, eso es malo. Yo creo que empiezas ya a preocuparte, ¿no? Es decir, ya no es comida, Sí. ya estoy sintiendo que es un líquido del cuerpo, Sí. ¿no? El jugo gástrico. Yo recomendaría, dice que desde hace 3 años. yo recomendaría analizar qué tan recurrente es. Si a lo mejor tiene el malestar 2 meses y de momento 6 no, Claro. y luego 1 mes y 4 no, pero si Sí. es constante, sí hay que acudir al médico y Sí. sí mejor que hagan una endoscopia. Yo digo que sí. Y algo también que viene al caso es también detectar como en qué época es cuando te da, porque a lo mejor estás comiendo algo que normalmente no comes. Sí, Ahorita que decíamos de la mandarina, por ejemplo, en diciembre o así, la mandarina está muy bonita en México y en Puebla, entonces igual comes más cítricos, ¿no? exacto. Que siga también estas recomendaciones que estamos dando y que vea qué tanto progresa. Claro. Si hay un progreso favorable, ya está. Pero si a pesar Sí. de eso el Sigue. malestar ahí sigue, bueno, pues hay que ver si no ya es una Algo más
más profundo, Más ¿no? profundo. Exactamente. Carla Rodríguez, ¿qué tan malo es la gastritis si no la atendemos a tiempo? Muy mala porque Sí. como decía, la gastritis superficial, bueno, es la mucosa, ¿no? Digamos como que el primer contacto de... Primer paso. Exactamente. Abajo está la submucosa Ujú. y más abajo ya está el estómago como tal. Entonces, si la mucosa y submucosa y las demás capas se van lastimando, va a llegar a erosionarse la pared del estómago, que es a lo que llamamos úlcera. Y una úlcera puede sangrar, y un sangrado interno es una cuestión delicada. Así es, Entonces, grave. claro que se puede tornar delicado. O sea, que Y abusados. sucede con más frecuencia de lo Sí. que creen. Lo que tú decías, acostumbrarnos al dolor, el no hacernos caso, el no escuchar a nuestro cuerpo, creo que va por ahí. Sí. Háganse caso, se los recomiendo yo de verdad, porque si no pasa el tiempo y es peor. Carla López, ¿por qué no a todos nos da gastritis? Ay, porque hay gente más tranquila, mi querida Carla, que qué padre. Y también yo Qué creo rico, que no se estresan. Y también yo creo que hay quien reúne más factores o Sí. reúne menos factores, ¿no? Así Porque es. digo, yo puedo decir tomo café y tú también tomas café, pero bueno, hay quien toma 6 tazas al día y hay quien toma una no y pasa hay quien nada. toma cada 4 días y hay Cierto. quien no, y hay quien fuma 20 cigarros al día y hay quien fuma 1. Entonces, no es nada más el decir el café o el alcohol o el vinagre, ¿no? Sino Sí, también sí, sí, la sí. frecuencia, la cantidad. Claro. Hay quien se estresa más, como dices, hay quien se estresa menos, hay quien sistemáticamente toma medicamentos incluso prescritos por el médico, como la Claro. aspirina, que Sí. causan problemas. Entonces, es difícil determinarlo, pero mi respuesta sería esa. Algunos tienen y algunos no por eso, pero, híjole, la estadística, la verdad, ahorita no la tengo clara, pero es muy frecuente frecuente. la gastritis. Sí, Y sí, colitis nerviosa, bueno, también. Oye, porque en nuestro país también, bueno, yo pienso en la comida mexicana, así llena de salsa y las Sí. papas llenas de chile y limón y todo lo que hacemos. Sí. A lo mejor en otros países no les pasa porque no tienen estos erosionantes, como tú dices, tan deliciosos. Sí, Mira, claro. hasta se me hizo así acá. Comes con un extranjero o con alguien de otro No, hombre. lugar y con 3 gotitas de salsa ya se enchiló, ¿no? Mientras Exactamente. que nosotros... Y tú con toda la cucharadota, feliz, claro. ¿no? Digo, a mí Sí, que claro. sí me gusta mucho el picante, la verdad. Sí. Esa es la respuesta. recomendación. Entonces, bueno, pasando a la siguiente etapa, Ajá. que es alimentación blanda. Blanda, Decíamos sí. que la primera etapa es alimentación blanda con fibra modificada por cocción. 20 días en lo que mencionamos. Después nos pasamos a alimentación blanda. ¿Qué tan largo, qué tan corto va a ser el periodo? Bueno, depende de la evolución de cada quien. Depende de la persona. Sí, etapa 1, digamos que es demasiado restrictivo, ¿cierto? Quitamos Sí. demasiadas cosas, pero bueno, la mejoría es, se da a pasos Notoria. agigantados. Claro. Sí. En alimentación blanda, lo que hay de diferente es, seguimos quitando los irritantes, eso es un hecho. Seguimos siempre. sin café, sin picante, sin grasa, sin Sin refrescos. cítricos, sin refrescos, Sin sin cigarro. cigarro, Eso sí. sin alcohol. Ah, el alcohol, no También. lo hemos dicho, Giselle, eso es Ese muy también importante. es muy irritante y les Muy cuesta irritante, trabajo. exacto. Entonces, seguimos sin eso. Ya podemos comer verduras y frutas crudas. Ok. Ya puedes comerte una ensalada que tenga lechuga con pepino. Ya los incluimos. Sin limón. Sin limón, por lo que dijimos, exactamente, exacto. porque es un irritante. E incluimos ya también los lácteos. Ok. Entonces, digamos que es prácticamente una alimentación normal sin los irritantes. Sin irritantes. Y sigue a este paso previo de alimentación blanda con fibra modificada por cocción. cocción. Y empezamos a medir la evolución o el progreso. Que yo insisto, en mi experiencia, quien lleva esto de alimentación blanda con fibra modificada por cocción, que son 20 días, tiene una evolución muy, pero muy favorable. Y en alimentación blanda, muchas veces, como ya se sienten bien, se confían Ya y se echan su micheladota. No, vuelven a recurrir al mal hábito, pero sí hay quien lleva muy bien los esquemas y a lo mejor está 1 o 2 o 3 meses en alimentación blanda y digamos que brincó el cuadro. Claro. No significa que después no se pueda volver a presentar, pero al menos saben un camino. Si hay quien tiene cuadros agudos, por ejemplo, 2 o 3 veces al año y conoce estos pasos que estoy explicando, ya sabe, ¿no? 20 días está con alimentación blanda con fibra modificada por cocción, después vamos a alimentación blanda, brinca el cuadro o sale del cuadro agudo y otra vez se reincorpora a la alimentación normal. Exactamente, pero tienen que pasar los primeros 20 días de lo que mencionabas, de Sí. la alimentación blanda con fibra modificada por cocción, eso creo que es básico, ¿no? Sí. Para que se recuperen totalmente. Y después estamos en alimentación blanda, Ujú. donde comemos No bien, irritantes. comemos de todo, pero sin irritantes.
Y en muchos casos esto es suficiente. Ahora, si esto no fuera suficiente, es un dato sugestivo, es un dato que nos hace pensar que la lesión puede ser más profunda. ¿Son otros 20 días, Giselle, de esta alimentación blanda? Es indefinido. Hay quien No está sabes. 1 mes, 2 meses, 3 meses y en automático habla de la mejoría, pero hay quien a pesar de eso no tiene sigue mejoría, padeciendo ¿sí? dolor. Y dolores muy intensos y dolores muy fuertes. Ahí sí la recomendación es, hay que acudir al médico, porque Claro, entonces ya por no supuesto. sé si la lesión es más profunda o si sí, incluso sí. estamos hablando de una úlcera, y son cosas que pues no vamos a saber hasta que no se hagan los estudios Que correspondientes. el médico lo determine. ¿Qué tan cierto es, Giselle, que cuando a veces les duele a la persona que tiene gastritis, nos duele, y lo quitamos con, no sé, una galleta, algo de alimentación? Esto puede ser peligroso porque si no lo haces con la alimentación correcta, pues lastimas más, aunque de momento se te quita la sensación. Digamos, esa es una excelente pregunta, porque Bueno, yo... pues, es que me ha pasado. No es por nada, me ha es pasado. una excelente pregunta porque yo no lo he encontrado documentado ni en libros ni en artículos, pero mi experiencia me dice que muchas veces la gente come para minimizar el malestar. El malestar, por supuesto. Creo, sí. creo, Sí, de sí. verdad creo, estoy casi segura. Ya me están diciendo aquí en la cámara que sí lo hacemos. Sí, que Nos en duele muchos acá y casos- pensamos que, no hombre, te comes algo, te comes una galletita o algo, es que hasta Sí. es típica receta casera que dicen, no hombre, cómete algo y se te quita. Sí. No es eso. Se te quita, o digamos que distraes la atención. Totalmente. O de momento desvías, ¿no? La sensación. La sensación. Porque es una cuestión, digamos, corporal. Todo lo que es corporal es a lo que llamamos sensación. Desvío la sensación, pero no es finalmente lo que esté curando. Digamos Ok. que está como tapando, pero sí me parece, o sea, sí estoy casi segura que muchas veces la gente que come sistemáticamente, como dices tú, una galletita, un pan, es para mitigar o Ese disminuir la malestar. sensación. Ciertísimo. Y sí. casi mejor estoy concentrándome en deglutir alimento Sí, que, sí, sí. que en captar o en tolerar este malestar. Claro, entonces no quiere decir que eso, abusados, no quiere decir que te quite el dolor, simplemente estamos distrayendo Sí. la sensación. Totalmente. Y no es que sea solución, porque después te vuelve a doler. Sí, ¿Cierto? sí. Y hay muchos mitos o muchas creencias, ¿no? Populares que hasta nos lo dicen, ¿no? Ay, cómete algo y se te quita, o tómate un vasito con leche. No, hombre, pues sí, los Esa. lácteos. Y está prohibido el lácteo, fíjate, esa, a ver, es una gran cosa. Sí, ¿no? los Que lácteos estamos en etapa 1 Ajá. definitivamente los quitamos. En alimentación Sí. blanda sí los podemos usar a tolerancia, porque hay quien tiene gastritis y toma leche y no pasa nada, y quien toma media taza de leche y ya tiene otra vez el malestar. Digamos que aquí el término sería tolerancia, pero hay gente que cree que tomando leche va a curar un malestar No va por de ahí. ese tipo. ¿Por qué se tiene esa creencia con la leche? No en sé, específico es que- con la leche, sí. Tómate un vasito de leche, nadie te dice tómate Sí. un té o agua, nada, es Es leche. el tema de los mitos, y hay tantos mitos. Yo oigo tantas cosas, como eso te digo del agua caliente con limón en la Sí, madrugada. eso se hizo famoso hasta en Estados Unidos hace muchos años. Sí, Sí. de tomar leche, o que si los alimentos fríos o no fríos. Por Ajá. ejemplo, digo, la temperatura del alimento, claro que tiene que ver, por supuesto que tiene Sí, que ver, afecta pero para este sí, padecimiento. el tomar líquidos muy fríos o sobre todo muy calientes, Ujú, lastima. la gente que tiene la sensibilidad se da cuenta del malestar. Y fíjate, ahorita que estoy tocando este punto de la temperatura de alimentos, hay una causa que yo no mencioné que también es muy común, que es cuando hay reflujo biliar hacia el estómago. Porque así como podemos tener reflujo de estómago a esófago, Ahí hacia adentro también. también hay reflujo de intestino hacia el estómago. Entonces, eso también es factor causal de gastritis. Abusados. Y digamos que es algo más difícil de detectar, porque cuando ¿Cómo lo hablas de sabes? cuando hablas de un reflujo del estómago hacia el esófago, pues es muy claro, das porque cuenta. tienes la sensación, hay gente que hasta se le inflama la garganta o tose mucho o les tiene el sabor, ¿no? De la comida, incluso se les Exactamente. regresa. Me parece que es muy particular, pero también cuando hablamos de reflujo de intestino a estómago, reflujo biliar, también es una causa muy frecuente de gastritis. Ándale, o sea que eso, ¿y ese cómo se puede detectar? También hay que hacer, Hay que hacer endoscopías, que también ahí miden la velocidad de vaciamiento del estómago, y bueno, esto da también una referencia clara. Ahora, tampoco digo que todo el mundo tiene que hacerse No, una endoscopía. claro. Lo que digo es, sigan los pasos que estamos mencionando,
verifiquen qué tan buenos o qué tan malos son los hábitos que tienen, porque en mi experiencia mucha gente corrigiendo ese tipo de conductas corrige el problema, al grado de que se le olvida y reincide en la mala conducta, ¿no? Exactamente, pero bueno, claro, mientras claro. están mal y les duele, sí nos hacen caso y es Así suficiente. pasa con los medicamentos, ¿no? Se toman la medicina mientras Sí. está... No, ya se me quitó. Sí, Pero no. pero si a pesar de todo esto la problemática está ahí, bueno, no tienes tampoco por qué pasar una tolerancia a un dolor que nos puede estar ¿Para qué? representando una cuestión de más Grave. fondo. Sí, y yo Claro. sí he vivido muchos casos de gente que por estrés, hasta úlceras gástricas, ha llegado. Y ese es un tema delicado, porque las úlceras, Sí. como decía yo, son heridas en el estómago, pueden sangrar y es Muy doloroso. y delicado. Y muy delicado. Delicado de situación de vida, digámoslo así, ¿no? Exactamente. O sea En un que extremo. tranquilinos, tranquilinos y comiendo sanamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí en Conciencia con Giselle Sarkis. Estamos ya de regreso con ustedes en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros, gracias por hablar, gracias por ponerse en contacto a través de Grace Balcázar Art, mi Facebook. Me encanta que me dejan muchos comentarios acerca del programa y les está gustando mucho esta nueva etapa en donde estamos invitando a nuevos amigos que vengan a platicar con nosotros y los que ya estaban, que también me encanta que vengan, como Giselle. Y bueno, este tema está realmente interesante porque creo que todos, y me incluyo, hemos padecido, y hasta Giselle ya se incluyó, algún dolor de gastritis o algún dolor de boca del estómago, ya sea por nervios, por no comer bien o por la combinación de los mismos. Sí, ¿No, Giselle? sí, Es bastante. una combinación de factores lo que nos Bastante lleva común. aquí. Yo creo que sí, son padecimientos que de una forma u otra podemos tener en cuadros agudos. Así es. Acuérdense, cuadros agudos se presenta y se retira. Eso Exacto. es diferente a un cuadro crónico, que ya es algo que es parte de mí, casi ya me acostumbré a Te que acostumbras, siempre... lo cual no está bien. ¿No? Oye, estábamos platicando en el corte, Sí. que me encanta eso, acerca de este ejemplo que poníamos cuando te duele la boca del estómago y dices, no, pues con una galletita ya se me quita. Pero hay que decir lo que hemos seguido tus consejos. Y aquí nuestro amigo de la cámara nos los acaba de decir. Cuando tú tienes hambre, así que en la boca sientes así como que eso se llama antojo. Eso no es hambre.
Entonces, no vayan a darse un atracón después de eso porque el hambre daría en el estómago, Sí. ¿cierto? Es que realmente el cuerpo da muchas manifestaciones, ¿no? Pues no le hacemos caso. Hay mucha literatura, por ejemplo, que dice que cuando tengo sed es porque ya me estoy deshidratando. Entonces, el que ya tiene muchísima sed, Es por algo. pues ya está en un grado de deshidratación ¿Ah, sí? ligero, no Sí. grave, pero sí, sí. mucha literatura lo menciona. Si yo me estoy hidratando todo el tiempo, pues no voy a tener sed, ¿no? Claro, El claro. hecho de tener hambre, el hambre tiene una clasificación en 5 umbrales, grado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Hay gente que hasta que no llega al grado 5, que es cuando ya decimos me estoy muriendo de hambre, que ya siento que no Sí, sí, tolero sí, el te dolor, mueres de hambre. no come. Cuando Cierto. en realidad hablamos de estar en un grado 1, grado 2, comer y regresar, ¿no? Claro. Y hablando de este tema, yo explicaba, ¿no? En otras emisiones. En otras emisiones, que hay que hacer una lectura corporal para determinar si tenemos hambre o no, en función a la zona del cuerpo donde se presenta, porque finalmente el hambre es una sensación que se siente en el estómago. Ujú, Es una cierto. sensación de hueco, de ardor, de dolor, de vacío, de malestar, ¿no? Y el antojo o la ansiedad o el hambre bucal o el comer emocional o el apetito o el comer innecesariamente, se le puede decir de muchas formas. En mi experiencia, la palabra que más me entienden es antojo. Esa es la palabra clave. Esa es Sí, la que más me sí, entienden, sí, sí. porque si te digo hambre bucal, como que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo Sí, mismo sí, que sí. antojo. Principalmente se siente en la boca. Ujú. Entonces, cuando yo tengo la sensación en el pecho, en las manos, en la boca, de, ay, que me como un chocolatito, una galleta, no es hambre. Y hasta como le haces así con las manos, Sí. se nota que es por ansiedad. Sí. No estás diciendo, ay, tengo hambre, ¿no? Que sería en el estómago. Exactamente. ¿Cierto? Hasta el lenguaje corporal, Te lo dice. sí, nos ayuda a determinar si una persona tiene hambre o no. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos qué nos pasa o qué sucede. ¿Qué o qué qué estamos sucede. sintiendo? Ahora, el dolor del hambre al malestar de una gastritis sí es una cuestión distinta. Porque Muy creo, distinta. creo que a lo mejor aquí el síntoma no está en la literatura, pero me parece que el síntoma que sería la diferencia es el ardor. Y tal vez que el de la gastritis se localiza un poco más Y de más repente arriba. hay confusión, ¿cierto? Hay Porque lo confusión, decíamos, sí, ¿no? A es- veces la gente dice, es que me duele como de gastritis, pero entonces me como Claro. algo y se me quita el hambre también, pero no. Claro, es justamente lo que digo, que ni siquiera sabemos, no atendemos a pasa? las necesidades, ¿no? O a las señales corporales que muchas veces te dan un reflejo de muchas cosas, ¿no? Que están sucediendo. Ahora, cuando una persona llega a un umbral grado 5 de hambre, pues es porque ya pasó por el grado 1, 2, 3 y 4 y 5. Entonces, Claro, ya está cuando ya avanzado. estoy que ya no tolero el hambre, bueno, entonces, ¿qué pasó en las horas previas? A lo mejor estabas distraído, muy ocupado o pensando en No otras hiciste caso a tu cosas. cuerpo. No hiciste caso, exactamente. ¿No? Exactamente. Lo que les decía de la sed, me parece interesante, Giselle, porque hablando de tema de gastritis, el refresco que creemos que nos quita la sed no nos quita nada. No nos puede quita dar la un gran sed. dolor de gastritis. Exactamente, no nos quita la sed, el gas genera mucha distensión abdominal, que es bastante incómodo, no es nada nutritivo, son Cero. calorías vacías y sobre todo refrescos de cola propician en gran medida la gastritis y además descalcifican. Digo, por Ándale, más, eso ya lo has por dicho más y me que nos encanta. lo anuncien con que es la felicidad y las familias riéndose, no tiene ninguna cualidad, ninguna. Sí, no es la felicidad, no está cerca de la felicidad Sí, eso. y sí es una cuestión de hábito, porque cuando la gente por cuestiones de voluntad personal o por cuestiones clínicas tiene que seguir indicaciones y dejarlo, se acostumbra el agua. Claro. Ahora, ¿qué pasó con todos los hombres y mujeres que existieron antes de la revolución industrial, cuando Ujú, los refrescos sí. no existían? Pues no les pasaba nada. Eran muy felices, oigan. No les pasaba nada. También eran muy felices. ¿No? Piensa en, no sé, en los aztecas, los romanos, en esas épocas donde Claro, no existía. no existía. Bueno, finalmente estaban adaptados a lo que había. Oye, ¿qué hay de cierto? Fíjate, no me desvío porque estamos en el mismo tema Sí. alimentario. Está de moda esta que se llama paleodieta, que a qué Ujú. voy, que es el nombre del paleolítico, lo que encontraba y lo que comía. Me parece que solo es así como muchas verduras Ujú. y carne, ¿no? Sí, a mí la estructura no me parece mala, pero Ujú. rompe un poco con el esquema que nos dicta el buen plato del Instituto buen comer. Nacional de la Nutrición, el plato del buen comer, que nos dice que tenemos que comer de todos De los todos los alimentos. grupos. Sí, porque Sí. también el grupo de cereales debe Ujú. ser incluido, también el grupo de leguminosas tiene que ser incluido.
porque el cuerpo también lo requiere. Los hábitos positivos que tendría este Sí. tipo de dieta, porque Sí. yo estuve con una amiga que la estaba haciendo y, por ejemplo, tuvimos la opción frente a un refrigerador, fíjense esta tentación, de esos tés que vienen embotellados, deliciosos, llenos de azúcar, porque Sí. la verdad son deliciosos, Sí. y botella de agua. Y me dijo, por ejemplo, en este caso, no, el agua, cerrado. Claro. ¿no? Entonces, como que es como cambiar un poco los hábitos Sí. hacia esa tendencia. Y es una cuestión de hábito, porque digo, en mi experiencia, la gente que no puede comer azúcar y verdaderamente no come azúcar, le das un té de esos y no le gusta. No, le Si a sabe mí- demasiado dulce. Si a mí me das un agua de Jamaica de restaurante, no me parece nada agradable. Es como una especie de Qué maravilla jarabe. que ya te acostumbraste, Sí. pero a mí el jarabe me encanta. O sea, No, sí es una cuestión de hábito. Y el que no está acostumbrado a eso se lo das y dice no me gusta. Y el que está habituado a eso le das agua y dice no me gusta. Pero también, Claro, ¿cómo es forjas un costumbre. hábito? Repitiendo. La gente Claro. tiene que repetir y repetir y repetir y sistemáticamente repetir los patrones de conducta hasta generar un hábito. Si no hay una repetición sistemática de conductas, nunca se van a volver parte de ti. Claro, entonces es repetición. Es repetición. Es la repetición. Tú nos dijiste en alguna ocasión que para tolerar un alimento, por ejemplo, a un niño que le estás enseñando, voy a inventar, a comer chayote, son 14 veces, ¿no? Hasta Las que tienen. 14, está registrado que hasta Hasta 14 14 veces se tienen que probar determinados alimentos para que los codifiquen y los acepten. Para que los Porque acepten, también es muy imagínate. común que yo hago algo 2 o 3 veces y no me gusta y entonces Ya mi está. conclusión Es es que que, no. a mí no me gusta, cuando en realidad es que todavía no me he acostumbrado. Exactamente. Entonces, creo que está muy útil este programa, me encanta. Igual cuesta el mismo trabajo enamorarte del té lleno de azúcar que del agua, ¿cierto? Sí. Cuesta el mismo trabajo el refresco que el no refresco. Claro, ¿no? Nada más y es que a quien ya tiene el padecimiento, Ujú. el que ya sabe o ya experimentó lo Sí, lo mala onda, es muy mala onda un dolor de gastritis fuerte. lo horrible que Sí, que sí, sí, tener sí. cuadros autoinmunes, pues vale la pena empezar a generar conductas que nos hagan sentir mejor. Claro. O caemos en un esquema bastante común, que es, tengo el padecimiento, tomo medicamentos, Y listo. y me siento mejor, vuelvo a necesitar mejor, pero entonces es la historia de nunca acabar. Y nos metieron un mini corte. Ah, sí, es en vivo. ¿Ves que andaba inspirada ella?
Ay, ya estamos de regreso. Mi querida Giselle, hubo una falla técnica con tu micro, pero estábamos hablando de todas las recomendaciones básicas, como para, ya dijimos que si tienen algo muy crónico, muy grave en cuanto a la gastritis, acudan al médico, pero antes pueden hacer la prueba comiendo como les hemos indicado y a ver qué pasa, porque posiblemente con eso se curen, ¿no? Exacto. El tema era, observen los síntomas y lejos de estar agregando comida al cuerpo por evitar malestares o por evitar malestares, mejor sigamos los pasos de los que estamos hablando, que ya dijimos que son tres etapas. Si con esto no hay mejoría, entonces acudimos al médico, pero es muy probable que al seguir estas recomendaciones, el episodio, los cuadros agudos, los solucionamos. Los solucionamos, perfecto. Si la situación se vuelve crónica, crónico significa que ya se tiene todo el tiempo, bueno, entonces hay que ver cuál es el factor que lo está detonando, porque si es un reflujo biliar, como mencionaba, si es esta bacteria de la que hablamos, el Helicobacter pylori, bueno, entonces hay que hacer las pruebas para determinarlo y darle tratamiento, pero mientras no pongamos atención, no hay manera. Será complicado. Exactamente. Giselle, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros aquí a Conciencia. Tema interesantísimo, la gastritis. De verdad te lo agradezco. Yo soy Grace Balcázar. Los espero en la próxima emisión de Conciencia. Muchísimas gracias.